se aplique la convención que acababa de ser ratificada en los años 80 en España, y querían sacar una ley de aplicación. Bueno, en aquel momento yo dije, no, la ley no hace falta, apliquen la convención con cualquier instrumento que signifique encarnar el derecho. Sacaron una ordenanza, y con la ordenanza se pudo aplicar la convención. La convención no requiere jurídicamente, pero sí requiere, para darle fuerza, una ley interna. Pero en el caso del artículo 25, esta señorita no podía conseguir esa revalida de título. Intentó por todas las vías, me pidió a mí que lo que intentara, llamé a mi amigo, el ministro de Educación, y hazme un favor, esta chica hay que darle esta reválida, y lo consiguió. Pero no puede ser que un tratado se consiga por favores. No puede ser. Es necesario que la convención tenga una exigencia mayor. Los derechos ahí planteados, que hoy en día son mucho más, por todo el tejido que se ha elaborado de los coloquios, de la práctica, etcétera, pueden tener una aplicación directa. Me sorprende que los problemas de refugiados no llegan al presente, que yo sepa, o llegan muy poco a los estrados judiciales. En la Argentina tenemos unos pocos casos, en Bolivia y algunos, no conozco en el resto de América Latina, porque están un tanto alejados, confieso, de los problemas de refugiados, llegan muy pocos. Generalmente llegan cuando hay una orden de expulsión, realmente por la vía de la extradición. La persona que va a ser pasible de una orden de expulsión presenta un pedido de determinación al órgano respectivo, y en Argentina hasta ahora la jurisprudencia es que la orden no se cumple hasta tanto que el órgano encargado de la determinación no se pronuncia si la persona es refugiado o no. Es una forma del Poder Judicial de reafirmar el principio de no devolución y también de lavarse las manos. Porque entonces hay casos, algunos muy complicados, un caso de vascos en Argentina muy complicado, y no. Primero que diga el órgano competente si es refugiado o no. Y después aplicamos. Pero por lo menos es un primer paso. Y correspondería que estudiemos mucho más lo que ha pasado en Europa con esta misma convención, esta misma, tal cual, y con una convención de derechos humanos que no está tan alejada de nuestra convención de derechos humanos. Hay una muy nutrida jurisprudencia europea en punto a la protección de refugiados. A pesar de que las tendencias restrictivas son fuertísimas, y ojalá que esta convención sea capaz también de sobrevivir a estas tendencias restrictivas en Europa. Hay muchos casos. La mayoría de ellos también son casos de protección a la vida, la libertad y la integridad. En Europa se ha hecho una construcción jurídica que me parece admirable, que sería, yo creo, aquí está mi gran maestro de derechos humanos que pudiera decirme si el pensamiento es ético o no, que se ha ensamblado el principio de no devolución con la protección contra la tortura. El artículo 3. Y hay una muy notida jurisprudencia en esta materia. También hay protección del debido proceso, que también tenemos dos artículos, el 8 y 25 de la Convención, que son fuertísimos. Ni hablar de derechos de la persona, de la documentación. Creo que es la dimensión que se avecina, la que tenemos que entrar. Por una parte, fortalecer la legislación nacional. Tenemos ya instituciones muy fuertes, Comar es un gran ejemplo. Tenemos una red de ONG muy importante, pero tenemos que hacer que el derecho al refugiado tome cartas de nobleza en el derecho en general. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor. De verdad que lo digo ahora con mayor vehemencia, ha sido un honor escucharlo, hacer estas reflexiones sobre no solamente una tradición que se quede como parte de la historia, sino el compromiso que tenemos de mantener esta tradición con la reflexión de hacia dónde vamos en un marco global, lo que está pasando en otros continentes, pero sobre todo lo que queremos nosotros como nación, que queremos proyectar hacia el mundo en cuanto a la proyección a la protección de los derechos humanos. Así que yo creo que nos quedaría casi nada de tiempo para alguna pregunta, pero si hubiera alguien, aprovechando que lo tenemos aquí, pues no quisiera dejar de pasarles el micrófono por si hubiera alguna reflexión o alguna pregunta que compartir con los ponentes. Sí, ¿qué tal? Bueno, sí, buenos días. Bueno, los felicito por sus exposiciones. Yo comparto con ustedes en el sentido de que debe existir una legislación especial para la solicitud de asilo. No creo que sería bueno poner un parche en la Ley General de Población y que quedara esta misma ambigüedad que existe hoy para el reconocimiento. Se ha tocado aquí algo muy importante, que es el procedimiento a la solicitud de asilo, los problemas que se enfrentan, ¿no? Pero se ha dejado de lado algo muy importante, que es la integración social, la integración a la sociedad de los refugiados. Creo que, bueno, en México estamos viviendo una situación muy grave de discriminación, haciendo referencia a la encuesta nacional de discriminación que realizó el CONAPRED en 2005, sus resultados arrojaban que el 41% de las personas encuestadas habían manifestado que no podrían vivir con una persona extranjera. Y 7 de cada 10 señalaron que no darían empleo a una persona extranjera. Esto nos da el reflejo del problema tan grande que enfrentan los refugiados, ¿no? Enfrentan problemas, además de estructurales, de discriminación de la población y en los servidores públicos, también problemas de discriminación legal, ¿no? La Ley General de Población, en su artículo 36, señala que se cobrará el servicio médico en su totalidad a los extranjeros que se internen con el uso de hacer los servicios de salud. No existe una distinción entre extranjeros que se ingresan a hacer uso de servicios de salud, ni tampoco de refugiados, que es un grupo vulnerable, que muchas veces no tienen trabajo ni recursos económicos para acceder a la salud. En la misma Universidad Nacional Autónoma de México se manejan algunas cuotas, las cuotas extranjeros son más altas, no existe tampoco una distinción en cuanto a refugiados para que puedan acceder. El programa de becas de la SEP señala en sus reglas de operación que las becas para extranjeros no se pueden otorgar. En sus lineamientos lo señala, son únicamente para nacionales. Es algo muy grave. También la cuestión del SIDA. El SENSIDA señala en sus reglas de operación que los extranjeros no pueden acceder a los retrovirales. Es grave la discriminación que existe, estructural y legal, ¿no? Yo creo que hay que poner especial atención en cuanto a la integración social de los refugiados en México, ya que también es una obligación del Estado mexicano proveerla, y que lo señala la Convención, con este principio siempre de la no discriminación y de igualdad entre nacionales y extranjeros dentro de sus posibilidades. Sería todo. ¿Les parece bien si tomamos la siguiente para obviar tiempo? Allá, por favor. Muy breve. Bueno, agradezco esta muy atinada mesa de discusión sobre el tema y quería hacer una pregunta. Me llama la atención el tiempo que pasa entre la firma de un convenio y la ratificación, y sobre todo el revisar la legislación nacional con lo que se ha firmado en la convención. Yo no sé si exista alguna recomendación o se podría hacer a nivel ya de ley, que parta del Ejecutivo, y en este caso de la Secretaría de Gobernación, al Legislativo, de que al final de cada administración, el último año, se dedicara a revisar en lo que estamos atrasados. Yo no sé si esto exista o pudiera ser alguna idea que pudiera aplicarse. De esta forma, al término de nuestras administraciones, cada 6 años, pudiera haber una revisión y estar actualizados. Porque lo que hemos visto es que pasan 20 años, 30 años, y de repente se dan cuenta de que hay un problema que ya se rebasó y no lo han entendido. Gracias.
Gracias. Por ahí ves una mano también, sí, gracias. Muchas gracias, también agradecerles por esta exposición y estas ponencias. Mi nombre es Axel García. Yo tengo dos preguntas. La primera, a principios de este año, la sociedad civil presentó una propuesta de inclusión a la constitución de una reforma constitucional del derecho de asilo. Mi pregunta sería, ¿cuál sería en su opinión, cuál sería la pertinencia de incluir este derecho humano en la Constitución mexicana? Y dentro del debate que se discutió estaba, como decía el doctor Franco, la redacción, si dejar únicamente el derecho de asilo o hacer esta diferenciación entre el derecho de asilo y el derecho de los refugiados, que era estaba enfocado ahí esta discusión, y ahí se quedó. Mi segunda pregunta es para el doctor Corcuera, es respecto a cuál sería su opinión de la aplicación de la Declaración de Cartagena en cuanto a la persecución por agentes no estatales como son los maras. Muchas gracias. En cuanto al asilo, el problema que tenemos, que es un derecho que todos sabemos que es antiquísimo, podemos citar a los griegos, de la Media, el derecho canónico, etcétera, pero es un derecho que no tiene contenido en derecho internacional. No lo tiene. Hubo un intento en el año 1977, de adoptar una convención sobre el asilo que fracasó. Hoy en día sería aún más complicado. Y este problema lo tenemos, por más que lo bauticemos al asilo de refugio, es exactamente lo mismo. O sea, no hay una forma de obligar a un Estado a legislar sobre el asilo, a menos que sea por la vía de los derechos humanos. Como decía el doctor Corcuera, en la Convención Americana tenemos el 22.7, que habla del derecho de asilo. Y yo creo que una tarea que se impone es el de darle más contenido. ¿Qué significa el derecho de asilo o derecho al asilo? Como otros me mencionan también. Creo que es una tarea muy importante y que se ha avanzado muchísimo. Hoy en día, si nos piden en esta mesa que definamos el contenido del derecho de asilo, diríamos 10 o 15 o 20 puntos, comenzando por el derecho a no ser devuelto al país de origen, ¿no es cierto? O sea, hay contenidos importantes. Yo saludo todo intento a nivel de derecho interno de profundizar esta materia. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere tomar alguna. ¿Sí? Adelante, doctor Carmona. Bien, simplemente para comentar que en efecto algunos países ya tienen constitucionalizado el tema del refugio, ¿no? Incluso también en América Latina. Entonces creo que sería, por supuesto, si se piensa en una legislación específica, pues entrar por la puerta grande y la puerta correcta, que sería afianzar esto a nivel constitucional, aunque hay algunas opiniones, ¿no?, que esto estaría implícito, pero es vía interpretación del artículo 15 constitucional, ¿no? Pero creo que sería adecuado ponernos a tono e incluirlo dentro de la parte de los derechos, por supuesto. Y un dato adicional, solo para que no comenté en la ponencia, que es, hay un par de recomendaciones de la Comisión Nacional dirigidas al Instituto Nacional de Migración, donde se hace referencia al tema de la deficiencia de la manera en que está regulado este procedimiento, ¿no?, de refugio. Es la 35/2007, y hay otra por ahí, me parece que también es de ese año, únicamente para referencia. Gracias. Gracias. El tema de la integración de los refugiados a la vida nacional, pues estaría muy bien, por ejemplo, que los países que respaldaron el programa de acción de México del 2004, pues lo pusieran en práctica. Ahí está el tema de la integración de las ciudades solidarias, se les dijo en el 2004, y está muy bien,
Se pensó, pues, pensar en, no sé, Zacatecas o en alguna ciudad en donde se pudieran recibir, no a 4,000, pero pues digamos unos 50 refugiados de algún lado, ¿no? ¿Por qué no? Y que se pongan en práctica los lineamientos que se establecieron en la declaración y en el Plan de Acción de México, precisamente para evitar, para lograr soluciones duraderas y evitar la discriminación, precisamente para que una integración sea armónica. Y luego, hablando de armonías, pues el tema de la armonización de la legislación doméstica a los tratados internacionales, independientemente de que en nuestro sistema los tratados internacionales en términos generales sean de aplicación inmediata o autoaplicativos, salvo que el propio tratado diga que se requiere expresamente de legislación para instrumentarlos, como podría ser la materia de tortura o desaparición forzada, en donde es necesario tipificar el delito, y si no se tipifica, pues el juez no puede aplicar directamente la convención para efectos penales. Pero para efectos de derecho de los refugiados, la convención es autoaplicativa. Y tenemos esquizofrenia entre lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley de Población, lo que dice el reglamento, y pues entonces hay que empezar a ver qué aplicamos, si principio pro homine o por persona, para superar la contradicción, o norma posterior que deroga la anterior. Pues no, sería mejor tener una ley como la que me cuentan que hay en Nicaragua, qué sé yo, que se refiera a este tema de manera armónica con la legislación internacional. Estaba una mesa en tiempos de Fox sobre armonización legislativa en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Ya he estado un poco, no sé si autoalejado o deliberadamente alejado desde afuera de esos ejercicios, pero me gustaría saber si eso sigue adelante. En materia de refugiados, después de la Declaración de México, tuve alguna participación muy cercana con la Secretaría de Gobernación, cuando el secretario era Santiago Krill, en donde estuvimos a punto, por ejemplo, de sacar un reglamento para quitarle al reglamento las cuestiones directamente violatorias con la convención, y luego cambió el secretario de Gobernación y ya estuvo preocupado más en otras cosas que con la cuestión de los refugiados, y pues ahora sí que, como dicen en mi rancho, a ver a qué horas se logra por lo menos la reforma del reglamento. Ya se están haciendo esfuerzos para tener una ley, ¿no? Yo sé que las cosas en el Palacio van despacio, pero en materia de derechos humanos hay que avanzar y quitarle el freno de mano. Desde luego retroceder ni para agarrar impulso, pero sí soltar el freno de mano. La constitucionalización del derecho a pedir y recibir asilo, pues yo estoy completamente de acuerdo en que no habría por qué no tenerlo en la Constitución, y para efectos de evitar esquizofrenia se usaría la misma terminología o lenguaje que usa el 22.7 de la Convención Americana, que es apropiada y es amplia. Evitaría eso de pedir refugio y eso que nomás confunde y está mal usado. Es preferible decir pedir y recibir asilo, y después ya obtener la condición de refugiado, hablar de solicitantes de asilo y refugiados en lugar de solicitantes de refugio. Todo eso, yo cortaría y pegaría el 22.7 en la Constitución y quedaría perfecto. Y luego, por lo que se refiere a la aplicación de la Declaración de Cartagena, que está incorporada en nuestra legislación a grupos no estatales, debemos recordar que la verdadera contribución de la definición ampliada de Cartagena no fue violencia generalizada, ni conflictos armados internos, ni conflictos externos, por supuesto, ni alteración del orden público, conceptos que ya estaban o en la del 51 o en la Convención Africana, pero que la verdadera contribución fue la de la violación masiva de derechos humanos. Y entonces ahí estas eran las preocupaciones a las que se refiere el doctor Franco en su obra, de que habrá países que digan, no, todos los habitantes de determinadas zonas de Sinaloa podrían solicitar asilo para solicitar ser reconocidos como refugiados en algún otro país, porque en Sinaloa la violencia es generalizada, el orden público está completamente patas para arriba.
¿Puede o no puede una persona de esa zona o del norte del país o de Tamaulipas, aunque ahora dicen que ya Tamaulipas ya no, bueno, en algún lugar de esos, decir que podría reunir las condiciones? Pues parecería que no necesariamente. Es muy claro que en primer lugar tiene que haber un nexo causal entre por ejemplo, grave perturbación del orden público o la violencia generalizada o la masiva violación de derechos humanos con la amenaza contra la vida, la seguridad y la libertad de la persona. Algunos organismos internacionales se han pronunciado sobre esto. Por ejemplo, el Comité de la Tortura, en interpretación del artículo 3 de la Convención que se refiere a la no devolución, que pues tiene obviamente su origen en este principio de no devolución de los refugiados, ha dicho, bueno, esto de violaciones masivas o de los derechos humanos o flagrantes o rampantes, etcétera, tiene que haber un nexo causal entre la persona que vive en un país en donde haya violaciones masivas y el verdadero riesgo de que pueda perder la vida o que su integridad corporal se encuentre bajo ese riesgo, y que dentro de lo que Cartagena dice que es amenaza, pues se entienda que es casi equivalente al concepto de persecución contenido en la del 51, y eso es la manera como Sireta lo dijo que debía interpretarse también para un poco disipar temores. Ahora, la verdadera contribución de Cartagena, que es violación masiva de derechos humanos, la Asamblea General, el Comité de la Tortura ha dicho, pues agentes no estatales no, a menos de que actúen con la tolerancia, aquiescencia, contubernio, protección de agentes del Estado. Pero si no, no. El agente tiene que ser estatal. Y pues no dejo de solidarizarme con la situación de los perseguidos por maras y reconozco que habrá personas que con toda razón tengan temores súper bien fundadas de persecución de alguna banda delincuencial en El Salvador y que quieran llegar a México, en donde a lo mejor se encuentran otra, y llegar un poco más al norte donde no haya una, pero de ahí también entiendo la preocupación de la ACNUR y del Estado de poder reconocer como refugiado a esa persona. Ahora, a esa persona yo le aplicaría la Convención de los Trabajadores Migratorios y sus familiares y lo protegería de cualquier modo, sea refugiado o no. Yo creo que es la solución a la que tenemos que llegar. Yo solamente quería añadir algo para no dejar sin responder la primera pregunta, que se refería sobre todo al tema de la integración y algunos servicios de asistencia. El artículo 23 de la propia Convención establece la obligación de los estados receptores de las personas de proporcionar servicios en igualdad de condiciones que con un trato nacional, es decir, con las mismas, el acceso en igualdad de circunstancias que a los nacionales del país receptor. Refuerza esta visión o esta interpretación el propio artículo 29 de la Convención, que habla sobre la exención de gravámenes fiscales y cuotas adicionales. Afortunadamente en México, o lamentablemente si lo queremos poner desde la perspectiva negativa, efectivamente hay un desconocimiento de la aplicación de la Convención y de los propios preceptos que contiene. Es por ello que no es, aunque jurídicamente es autoaplicativa, sí requerimos una gestión adicional de acompañamiento para que las personas refugiadas puedan tener el acceso a estos servicios, digamos, de manera gratuita, en igualdad de condiciones que los nacionales, porque así lo prevé la Convención, y esto se logra. Desde luego la base jurídica existe, lo que no existe es la socialización de este derecho de los refugiados que están aquí en el país. Y nada más para darle a Santiago una buena noticia, pues parece que ya, ¿a qué horas? Pues ya parece que ya es merito, ¿no? Sí, yo creo que próximamente ya estamos ya iniciando trabajos sobre la adecuación al marco jurídico, y esperemos que esta adecuación pues de una vez ponga al día de manera pues lo más avanzada que sea posible, incluso ir más adelante de algunos compromisos que ya tenemos adquiridos en cuanto a nuestro marco jurídico nacional, porque nada más retomando la intervención de Ceci y más, efectivamente
aunque las propias convenciones sean autoaplicativas y jurídicamente ya están vigentes en la ley, dentro del marco jurídico nacional, existen contradicciones, y es ahí donde el esfuerzo del Poder Legislativo debería de ir, cuando hay normas que son contradictorias, ir a trabajar sobre esas normas para poder garantizar un sistema armónico, sin contradicciones, y que le da al Poder Judicial, digamos, la posibilidad de, si llegase a esta instancia, de tener una claridad sobre cuál es la norma que dispone. Así que, pues sin más, agradecerles a todos, a ustedes, a los asistentes, por estar aquí, y para deleite nuestro vamos a pedirle ya tenemos la autorización de las personas, de los ponentes, de contar con sus intervenciones, y las publicaremos en algún momento, y desde luego pues se las haremos llegar a todos ustedes. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente, y gracias por estar aquí.